Bienvenidos a lo que sería la clase número 10 del curso de electrónica y última clase del curso. En la clase de hoy, la clase de hoy es completamente diferente a lo que serían las clases pasadas, ¿verdad? En esta no vamos a ver componentes ni nada de eso, sino que les voy a hablar sobre diferentes eh, temas, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que existen dos tipos de electrónica, la electrónica analógica y la electrónica digital. Lo que nosotros estuvimos viendo, los componentes que vimos, entre otras cosas, todas están dentro de lo que sería la electrónica analógica. Entonces, aquí tenemos lo que sería una diferencia entre lo que es analógica versus la electrónica digital. Entonces, tenemos que la diferencia sería que entre la electrónica analógica y la digital, es que la analógica la información se transmite por medio de pulsos eléctricos y en la digital la transmisión de información es en un formato binario, que son ceros y unos. Esto posiblemente lo hayan visto en películas o series en donde relacionan todo lo informático con el lenguaje binario de ceros y unos, en donde cada bit es representativo de distintas amplitudes, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que sería un cuadro de comparación de la electrónica analógica contra la digital. Entonces, ejemplos de analógica sería la voz humana en el aire, la radio analógica, televisión analógica. En la digital, computadoras, celulares, teléfonos, carros inteligentes. En ondas, la analógica sabemos que es representada con la onda sinusoidal, como lo vimos en las primeras clases, con los diodos, con la corriente alterna, etc. Y en la digital se denota por ondas cuadradas. Ahorita vemos un ejemplo de cómo son las ondas cuadradas. En la señal, la analógica tiene una señal continua que representa medidas físicas, mientras que la digital tiene discretas señales de tiempo generadas por una modulación digital. En la transmisión de datos, la analógica es propensa a distorsionarse por ruido e interferencias en la transmisión, y la digital puede estar libre de ruido e interferencias sin deteriorarse durante la transmisión. Los usos. En la analógica puede ser transmisión de audio y video, y la digital más usada para computación y sistemas digitales. En lo que serían los costos, la analógica, lo que sería en la actualidad, tiene un bajo costo conseguir unos componentes de electrónica analógica en una tienda de electrónica normal. Es bastante fácil, económico y de conseguir. En la digital, los costos elevados dependen mucho del nivel de complejidad del instrumento. ¿Eso por qué? Porque en la electrónica digital se utilizan algo que se llama circuitos integrados, que eso está fuera de lo que se ve en el curso. En donde prácticamente, digámosle, una gran cantidad de, por así decirlo, transistores, diodos, entre otros componentes, están incluidos en el circuito integrado. O sea, es una gran cantidad de componentes de electrónica analógica dentro de un solo componente que forma un circuito integrado. Entonces, dependiendo cuántos componentes ocupe dentro, aumenta su complejidad y con eso el costo para adquirirlo. En lo que serían las señales, tenemos acá las dos diferentes. La señal analógica, ¿verdad? Que tenemos acá la señal sinusoidal que varía con respecto al tiempo, y la señal digital, que sería de esta forma, ¿verdad? En ondas cuadradas. Cuando representan aquí como con un 1, la onda es
alta, entonces se eleva aquí el cuadrito, y cuando es 0, el cuadrito baja, ¿verdad? Que sería bajo, alto y bajo, alto, se mantiene en alto y bajo, y así sucesivamente. También, bueno, esto era con respecto a los dos tipos de electrónica. Estos son los dos tipos de electrónica que se pueden llegar a encontrar, ¿verdad? Y también les quería hablar sobre lo que serían los simuladores. Yo en lo que he llevado de la carrera, en ingeniería eléctrica, he utilizado tres tipos de simuladores. Uno que es el Proteus, otro que es el Tinkercad y el LiveWire, ¿verdad? Este, Cada uno, ¿verdad? Depende de qué tan bueno sea, cuántas cosas trae, por así decirlo, de los tres. El más completo sería como el Proteus. El LiveWire es como el más común, el más fácil de interpretar. Y el Tinkercad sería como el que tiene menos componentes de los dos, bueno, de los tres, pero permite verlo en una forma de cómo se vería en la vía real, ¿verdad? No como con líneas y que el componente, no, sino que en Tinkercad se podría ver ya el componente, cómo se vería en forma real cuando uno lo compra en una tienda y cómo se conectaría ya realmente en una protoboard y toda la cosa, y hacer las conexiones. Ahorita vemos ejemplos. Entonces, primero les voy a mostrar cómo podríamos hacer un circuito en Proteus, ¿verdad? Este sería el diseño de una fuente para amplificador. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos todas las partes que hemos visto, que vimos en la primera parte del curso. Bueno, tenemos la fuente de corriente alterna, tenemos el transformador, entonces pasamos por la etapa luego del cuadro de Dios, la parte de rectificador de onda completa, pasamos a la parte de filtrado, la parte en donde tenemos el diodo Zener con la resistencia, ¿verdad? En la parte de regulación, y tenemos acá lo que sería una resistencia para determinar cuánto estamos teniendo acá de voltaje. Incluso a esto, ¿verdad? Se le puede agregar este estilo para la etapa de amplificación, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el transistor, un transistor NPN, tenemos lo que es los dos capacitores para realizar la amplificación, ¿verdad? Podemos tener también medidores como voltímetros, amperímetros, tenemos también lo que es un osciloscopio, ¿verdad? En donde vemos acá la señal, bueno, no sé si se verá muy bien, pero se ve aquí una señal en color como verde, ¿verdad? Que en donde vemos acá la señal en la entrada y los diferentes controles para poder operarla, ¿verdad? Esta sería la forma completa de cómo se vería el circuito en Proteus. Y aquí tenemos las dos comparaciones de las señales. Vemos acá que la señal verde es la de entrada, mientras que la señal azul es la de salida. Como vemos, aquí nos indica que la señal serían de 8 milivoltios en la señal de entrada. En la señal de salida nos da una señal de 200 milivoltios. Entonces se ve bastante bien lo que sería la amplificación de la señal, ¿verdad? En su función de amplificador. Luego tenemos acá un ejemplo de LiveWire, igual con un circuito de fuente regulada, en donde podemos ver la fuente, ¿verdad? En 120 volts, 60 Hz de frecuencia, que se había mencionado, que es la frecuencia con la que se trabaja acá, en corriente alterna. Pasamos a lo que es la etapa del transformador, la, el cuadro de Dios,
para la onda completa, el capacitor para la zona de filtrado, la zona de regulación, ¿verdad? Con diodo-Zener, la resistencia. Una resistencia en donde vamos a tener el voltaje de salida y vemos que aquí este 9V1 nos indica que es de 9 voltios, que es lo que estamos teniendo acá, ¿verdad? 9,20 voltios. En la vida real, es muy poco probable, realmente es muy difícil que ustedes obtengan lo que serían 9 voltios cerrados. Siempre va a tener un poco de decimales, 9,20, 9,10, etcétera. También tenemos acá un transistor NPN como interruptor, ¿verdad? Tenemos acá un bombillo, la fuente, el transistor NPN, la resistencia para la base, un interruptor por acá, ¿verdad? Entonces, digámosle que queremos que el bombillo encienda. Entonces, ¿qué hacíamos? Cerramos el interruptor, permitimos que la corriente pase hacia la base, sature el transistor y ahora sí permite el flujo de la corriente del colector al emisor y permite que la bombilla se encienda, ¿verdad? Aquí también podemos hacer ejemplos de este estilo. También tenemos acá ya lo que sería el Tinkercad. Tenemos un transistor NPN como interruptor, ¿verdad? Sería este mismo, pero ya en su forma 3D, por así decirlo, o de cómo se vería en la vida real, ¿verdad? Donde tenemos una batería, tenemos acá, esta tabla se conoce como protoboard, ¿verdad? Tenemos lo que sería la resistencia, ¿verdad? Que tenemos acá para la base. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos en una protoboard conectarlo tal y como se ve acá en este diagrama. Entonces, por lo mismo les decía que si uno quisiera verlo en forma de 3D o cómo se vería en la vida real, el Tinkercad, aunque tenga menos componentes, es el más indicado para eso. Entonces tenemos la resistencia que va a ir conectada a lo que sería la base del transistor NPN que tenemos acá. Este es el transistor, una resistencia, un pulsador, que sería lo mismo que este de acá, ¿verdad? El interruptor de acá. Un bombillo, que es el mismo bombillo de acá, y la batería, en este caso, 9 voltios. Entonces, nosotros hacemos aquí las conexiones, ¿verdad? Tenemos la resistencia que va a ir a la base, ¿verdad? Porque la energía va a ser así. Va a venir una energía acá, ¿verdad? Conectamos acá el negativo, el positivo. Entonces, el positivo, como vemos acá, va a ir a lo que sería la bombilla y también al interruptor, ¿verdad? Entonces, por estas líneas, circula todo lo que es la corriente, o sea, circula prácticamente toda la corriente y se nombrarían nodos. Entonces, en una forma sencilla sería, la corriente va a pasar, va a ir a la bombilla y otra parte va a ir al pulsador que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, de aquí va a salir la energía, va a ir por acá el cable rojo, pasa la resistencia pasa el cablecito verde que va a ir a la base, tal y como tenemos acá. Una parte se va para el bombillo y otra parte se va al interruptor y del interruptor a la resistencia y de resistencia a la base. Y de igual forma alimentamos colector y emisor y tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Encender la bombilla en saturación. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho haber estado en este curso conmigo. De verdad les agradezco mucho. También a SAR, también le agradezco mucho la oportunidad de darme la oportunidad de dar este curso.
Y de igual forma, cualquier duda me lo pueden hacer al WhatsApp. Y si desean que les pase el simulador de LiveWire, que es el más sencillo de pasar, se los puedo pasar sin ningún problema. Muchas gracias por su atención.